Muy bien, por el lado de la Conferencia del Este seguimos teniendo un dominio absoluto de Boston Celtics que logró muy buenas victorias durante esta semana y también de Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks de la mano de Giannis Antetokounmpo, de Damian Lillard, está consolidándose como uno de los grandes equipos de la temporada. En el día de ayer le ganó 118-114 a Orlando Magic. Orlando Magic, una de las grandes sorpresas de esta temporada, lo estamos diciendo, de la mano de sus jóvenes jugadores y también de, por ejemplo, Franz Wagner, que es el jugador alemán último campeón del Mundial FIBA, ¿no? Bien, por el lado del este también tenemos que decir que empezó una leve caída de Indiana Pacers, que era también otro de los equipos jóvenes con sorpresas. De hecho, Indiana llegó a la final del In-Season Tournament jugando muy bien, con estos jugadores, entre comillas, descartes de otras franquicias. Y ahora está empezando a caer un poquito con su juego, pero también es cierto que le está tocando enfrentarse a equipos muy complicados. Ayer justamente enfrentó a Memphis Grizzlies, pero un Memphis ya con Ja Morant, que está nuevamente empezando a tomar el timón del equipo, y veremos si tiene margen Memphis de poder levantarse después de empezar muy mal la temporada, ¿sí? Por no tener a su superestrella. Después tenemos que mencionar la muy buena victoria de ayer de Minnesota Timberwolves, 118-111 frente a Los Ángeles Lakers. Minnesota viene en una gran temporada, está haciendo algo similar a lo que hizo Sacramento Kings la temporada pasada, que empezó a ganar partidos que habitualmente no ganaba frente a equipos superiores, y de manera silenciosa está liderando la liga, ¿sí? Es tremendo lo que está haciendo el equipo de Minneapolis, ¿sí? Bien, también tenemos que decir que en el día de mañana se va a dar a conocer cuáles van a ser los jugadores que van a entrar en el que van a ser elegibles para el Salón de la Fama 2024. Sí, esto se hace todos los años y veremos cuáles van a ser esos jugadores, ¿no? Siempre hay una mezcla, ¿no? Últimamente entre jugadores históricos, por supuesto, pero también, por ejemplo, extranjeros del último tiempo que han hecho un buen camino por la NBA, ¿no? Y que tienen ciertos argumentos para ser parte del Salón de la Fama de la NBA. En el último audio les cuento sobre los juegos de Navidad, que es un clásico en la NBA. Otra de las principales novedades a escala global es la crisis en el Mar Rojo, desatada por los ataques de los últimos días contra buques mercantes por parte de rebeldes de Yemen en solidaridad con Palestina, según dijeron, en el marco de la guerra entre Israel y Hamas y la crisis humanitaria provocada por los ataques del gobierno de Benjamín Netanyahu contra la Franja de Gaza. En ese sentido, las autoridades de los Estados Unidos anunciaron la creación de una coalición de 10 países para abordar la situación en el Mar Rojo, que estará compuesta por países como Francia, Italia y Reino Unido. En las últimas horas, Arabia Saudita rechazó la posibilidad de sumarse al bloque. Hola, ¿cómo están? Soy Javier Casemayor y en esta edición del Noticiero vamos a recordar hechos ocurridos un día como hoy, un 22 de diciembre.
En 1972 son hallados los sobrevivientes de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que había despegado el 13 de octubre desde Mendoza con destino a Santiago de Chile. Habían salido desde Montevideo previamente con 45 personas, en su mayoría de un equipo de rugby amateur. Fueron rescatados 16 hombres y se dijo que sobrevivieron comiendo los cuerpos de sus compañeros fallecidos, dando pie al libro Viven y luego en 1993 a la película. El 22 de diciembre de 1981 asumió como presidente de Argentina el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri al realizar un llamado golpe interno contra el presidente saliente Roberto Viola. Galtieri sería quien llevó adelante la decisión de recuperar las Islas Malvinas en 1982, generando la guerra con Gran Bretaña. El 22 de diciembre de 1987, en Alsina 451 apareció muerto Luca Prodan, el líder de Sumo, quien 2 días antes había tocado en el Club Los Andes. Tenía 34 años, había nacido en Roma y estudiado en Escocia. La causa de su muerte fue un paro cardíaco, consecuencia de una cirrosis hepática. Y por último, el 22 de diciembre de 1988, en Sapuri, cerca de la frontera de Brasil con Bolivia, fue asesinado Chico Méndez, sindicalista y ambientalista que denunció la depredación de la selva amazónica a través de la no violencia. Este crimen puso en evidencia la situación de la destrucción de la Amazonía. Espero les resulten interesantes estos informes y los espero en la próxima edición del Noticiero. Bueno, podría haber sido peor el cambio de escenas. ¿Por qué? Porque podría haber 3 Alejandros Navas, eso hubiese sido peor. Así que sin perder más tiempo, le vamos a dar la bienvenida a mi amigo personal, como decíamos allá hace décadas ago, cuando éramos compañeros laborales, explotados por supuesto, como corresponde. Así que le damos la bienvenida al señor Alejandro Nava con la economía de a pie en unos días, imagino que súper tranquilos. Buenos días a toda la oyentada del noticiero. Y sí, estamos como el DNU, a la espera de entrar en vigencia. Pensé que inconstitucionales. También, en fin, ¿cómo abordar el tema económico después de los anuncios del día miércoles de esta semana? Sinceramente, fue un batallón de medidas que muchas todavía no hemos comenzado a sufrir las consecuencias, pero que sin lugar a dudas van a afectar nuestra cotidianeidad a partir de la entrada en vigencia del decreto, que hay una discusión respecto de ese tema, porque en esta norma se omitió el haber indicado efectivamente cuándo entraba en vigencia todas las medidas que allí se decretaban, y entonces rige la norma general, que es a partir del 8º día hábil luego de su publicación en el boletín oficial. Por lo tanto, a partir del 29 de diciembre, todas las medidas que se decretaron en este decreto, mega decreto de necesidad y urgencia, comenzarán a regir. Y una de las primeras medidas que afecta, y que justamente fue una de las cuestiones que cerramos la semana pasada, está relacionada con la ley de alquileres. Sí. La primera medida que se tomó en este decreto, que se anunció, que el presidente Milei informó como una medida destacable, eligió 30 medidas destacables de las más de 600 que tiene el decreto de necesidad y urgencia. Una de ellas fue la ley de alquileres. Y en ese sentido considero que en el mercado de alquileres se ha producido un retroceso en favor de quienes son propietarios de viviendas en alquiler y en contra de quienes son inquilinos, por ser la parte más débil, en el sentido de que son los más vulnerables, no tienen una vivienda donde vivir, donde habitar, y por lo tanto son más vulnerables a abusos por parte de los propietarios. El hecho de que no se establezcan de forma clara plazos, para mí es perjudicial. Por otro lado, sí considero dentro de lo que sería destacable el hecho de que
podría llegar a pactarse un contrato de alquiler sin incrementos de índice de ningún tipo. En mi humilde opinión, una solución plausible para los problemas que genera la ley de alquileres es que efectivamente se elimine todo tipo de actualización o repotenciación de el alquiler, porque eso genera incertidumbre. Nuevamente, esta medida podría ser considerada muy en favor de los inquilinos, pero en realidad es en favor de la continuidad de la relación contractual. Pensemos que quien está recurriendo al alquiler de una vivienda es aquel que no puede acceder a una vivienda y que por lo tanto sus ingresos se considera que no son suficientes como para adquirir una vivienda y por lo tanto son endebles. El hecho de que se afecte el pago del alquiler mediante la repotenciación por cualquier índice que se elija genera una debilidad en los ingresos futuros de esa persona y por lo tanto atenta contra la continuidad del contrato. Por lo tanto, considero que sí debe legislarse esa parte de la relación contractual y establecerse al menos un plazo mínimo, por lo menos para para el primer periodo de la relación contractual. Luego podría liberarse a la voluntad de las partes el plazo, podría incluso ser mensual, pero en una primera medida yo considero que no debería ser menor a 2 años para dar estabilidad a quien inicia una relación contractual. Pero más allá de esas apreciaciones, veremos cómo el mercado regula esta libertad. Sabemos que lo hemos visto, por ejemplo, en películas como Una mente brillante, la solución más, más común no siempre es la más eficiente y puede llegar a ser perjudicial para los inquilinos. Vamos a estar atentos con estas medidas, veremos también cómo accionan las asociaciones de colectivos de inquilinos, que seguramente ya se están movilizando para hacer presentaciones ante la justicia y pedir la inconstitucionalidad o por lo menos pedir el amparo hasta tanto se legisle o pase esta parte del decreto por el Congreso Nacional. Y veremos en definitiva también qué hace el Congreso Nacional con este megadecreto que efectivamente es único y que en otros aspectos de la vida va a ser una verdadera revolución para la economía argentina. Sí, algo que hay que hacer la aclaración casi necesaria es que cuando se habla de liberar al mercado para los contratos de alquiler, se dice en la teoría como que hay una igualdad de condiciones de negociación, que sabemos nosotros que no es así en la realidad. No, yo creo que, es más, un contrato, digamos, una liberación del mercado de alquileres de esta magnitud debería ir acompañado de una medida complementaria que un poco regule de manera indirecta cuál va a ser el valor del alquiler, que podría llegar a ser el otorgamiento de préstamos para la vivienda, para la adquisición de vivienda, con tasa subsidiada. Pero Y eso se podría perfectamente hacer a través de bancos oficiales. Pero, El tema es que no entra dentro de las políticas o prerrogativas del gobierno actual. Exactamente, estamos hablando de políticas públicas con participación del Estado para fomentar el crédito a la vivienda. Participación del Estado, básicamente lo opuesto a los lineamientos de este gobierno, elegido por el casi 56% de la población. Siempre hay que aclararlo. Sí, es un gobierno elegido o electo democráticamente por eso, bajo las normas de la democracia. Por eso hay que poner que tiene 4 años de mandato. Ale, por supuesto, Ale, hay que poner sobre la mesa que hay un casi 56% de la población que no quiere la participación del Estado en las políticas públicas. Exactamente, y además que celebra todo este tipo de medidas. Seguramente muchos de ese 55% son inquilinos y creyeron que el gobierno se iba a ocupar activamente de la problemática de los inquilinos. Esperemos que efectivamente las fuerzas del mercado o las fuerzas del cielo bajen a la tierra y puedan brindarles un apoyo o
una solución a estos problemas. La verdad es que estamos recurriendo mucho al misticismo para la solución de un problema concreto que podría, mediante estos instrumentos que menciono, regularse de otra manera. Pero en fin, son políticas públicas, veremos si la presión de los colectivos de inquilinos puede llegar a hacer que el gobierno cambie o al menos considere la voz de estas personas. Es muy llamativo que el primer discurso del presidente Milei haya sido de espaldas al Congreso y que el segundo acto de gobierno del presidente Milei haya sido legislar mediante un decreto de necesidad y urgencia en prácticamente 600 materias que deberían haber pasado por el Congreso Nacional o que fueron en su momento tratadas por el Congreso Nacional, ¿no? Eso marca un poco cuál va a ser el estilo de gobierno que nos espera durante estos 4 años. Bien. En materia económica, otros aspectos que todavía no se han tratado con la profundidad que se merecen, tienen que ver con, por ejemplo, el mercado laboral. Yo creo que en ese sentido también las asociaciones de trabajadores deberán movilizarse rápidamente porque ahí sí hay una vulneración de los derechos de los trabajadores en lo que se refiere a estabilidad en el contrato laboral o en la relación contractual. Y lo otro que es llamativo es que se trata al trabajo como a una mercancía. Esto es muy novedoso, ya que es contrario a lo que todas las organizaciones de trabajadores en el mundo están diciendo. El trabajo no es una mercancía y podría haber allí muchos cuestionamientos a las medidas que se decretan en esta normativa de necesidad y urgencia. Por lo tanto, recordemos como, digamos, medida destacada, bueno, la precarización laboral. ¿Qué significa la precarización laboral? Bueno, que los contratos de trabajo, las relaciones contractuales, no van a ser tan regulados por el Estado. Pueden ser mucho más libres las contrataciones, incluso podría llegar a precarizarse en el sentido de que los trabajadores deban facturar a sus empleadores por los servicios que prestan en materia laboral. Esto reduciría los costos de cargas sociales, de jubilaciones, de salud y generaría también nuevos impuestos que estarían todos en cabeza de los trabajadores. También hay allí una mirada condescendiente para aquellos empleadores que han precarizado o que han venido precarizando el trabajo, cosa que es revolucionario. Hasta este momento el gobierno atacaba a los empleadores infligiéndoles multas muy severas a aquellos que mantenían una relación laboral encubierta mediante figuras como la contratación de servicios a través de monotributistas o autónomos. Esto hace que, bueno, en fin, la relación, disculpas, Sí. Esto hace que la relación laboral entre trabajadores y empleadores sea más informal y que no se persiga a quienes promueven esta informalidad. Bueno, veremos cómo se desarrolla. El otro problema grave es la inflación y la salud. Las empresas de medicina prepaga han desregulado sus precios. En este sentido, quiero decir, las empresas de medicina prepaga han venido aumentando las cuotas de los servicios de medicina en más que la inflación. El último índice de noviembre indica que los incrementos fueron superiores al 15% y la inflación en el nivel general fue del 12,8%. Y se prevé que para los próximos meses hay incrementos de cerca del 40 o 50%. De hecho, algunas ya están cursando ese tipo de notificaciones a sus asalariados. Allí, efectivamente,
el Estado deberá hacer algo, deberá intervenir, eh, digamos, a través del Ministerio de Capital Humano. eh, Tal vez haya alguna medida para los caídos de las empresas de medicina prepaga que no van a poder hacer frente a estos incrementos en la cuota debido a que tampoco sus ingresos van a aumentar en la misma magnitud. Además, de esta manera lo que hace es aumentar e incrementar justamente los índices inflacionarios, donde va a estar todo alineado con mayores incrementos todavía de precios. Te saco rápidamente de ahí, Ale, para preguntarte sobre pagar sueldos o pagar el intercambio comercial laboral con, por ejemplo, tanto bitcoins como litros de leche, algo que se dijo justamente por parte del gobierno nacional. Y finalmente, lo último que te voy a preguntar, para que desarrolles ahí un minutito nomás, breve con lo que nos queda de este bloque, es justamente con qué hay que estar pendientes o atentos en relación a tener una tarjeta de crédito, por ejemplo. Bueno, a ver, nuevamente, las organizaciones laborales van a tener que impulsar medidas para ver cómo, cómo se ataca este tipo de precarización laboral, que puede llegar a ser trueque de... Nuevamente, esto es por tratar al trabajo como una mercancía. Si es una mercancía, entonces se puede trocar por cualquier otra. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un punto bastante vulnerable del decreto de necesidad de urgencia en función de lo que ha sido nuestra historia en materia legislativa laboral y en lo que en materia laboral se rige en el mundo. Veremos si la justicia está, digamos, a la orden de el gobierno nacional o si, como ha venido haciendo hasta ahora, legislando de manera ecuánime para todos los habitantes del país. Y en el otro tema que me estabas mencionando, referido a, recordame. Uno era el intercambio, que bien lo aclaraste, y el otro justamente es sobre con qué hay que estar pendientes o atento, atención Ah, especial al uso de tarjetas bueno, de crédito. la liberación de las tasas de interés, eso es, digamos, uno de los aspectos que yo justamente la semana pasada decíamos, no endeudarse en tarjetas de crédito, tratar de consumir eh, pagando con la menor cantidad de cuotas posibles, porque esta liberación puede llegar a generar tasas de financiamiento superiores al 250 o 300%. ¿Esto qué Esto, significa? Que perdón, por Ale, pero cada peso que uno financia de la tarjeta estaría pagando 4 veces más. sí, esto justamente contrario cuando hablamos de índices inflacionarios elevados, básicamente lo que marcó estos últimos 2 años de gobierno que acaba de finalizar, era ante la inflación convenía comprar en cuotas. Ahora, la inflación se Sí. incrementa, pero no conviene comprar en cuotas, no por la No. inflación, sino justamente por las tasas de financiamiento. Exactamente. Por lo tanto, habrá que estar muy atento al consumo con tarjetas de crédito, mirar bien las ofertas, si son cuotas sin interés, qué condiciones de financiamiento tiene y estar muy atento a la evolución de la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Bien. Ale, ¿algo en el tintero que quieras mencionar? No, por el momento no. Veremos cómo, nuevamente, cómo evoluciona en esta semana en el Congreso el tratamiento del decreto de necesidad de urgencia, si se pueden constituir las comisiones y si el decreto finalmente pasa por el Congreso Nacional y qué ocurre en las cámaras tanto de diputados como senadores para aceptar o rechazar este decreto, este mega decreto de necesidad de urgencia. Muy bien. Alejandro Nava, seguramente habrá novedades y para eso vamos a tenerte a la brevedad acá con la economía de a pie. Bueno, déjame saludarlo a Nahuel, a Vicky y a todos los escuchantes Y a Santino que está de operando, si no te el saca ya noticiero. mismo, sacalo, si no, a Santino en ¿A operación quién? técnica. Ahí está, mira, te sacó. Ah, mira, Santino. Bueno, Santino, los mejores deseos para estas fiestas. Ahí está. Igual ya se conocieron, Para- Santino operó el especial, ¿te acordás del electoral que estuviste acá? Sí, 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 por eso conozco sus besos pegajosos. Está bien, y lo desconociste de todas maneras. Bueno, Ale Nava, un abrazo grande y por supuesto felicidades y nos volvemos a encontrar en unos días.
Nos volvemos a encontrar en unos días y bueno, felices fiestas, que no decaiga el espíritu navideño en estos días. Tal cual. Y pensar que hablábamos tanto tiempo de que uno de los dos era pobre. Sí, creo que ahora quedó claro que somos los dos pobres. Sí, y si aparece un tercero también. También, También. Pobres, pero dignos. siempre. Totalmente. Bueno, Ale Nava, lo saludamos y lo despedimos rápidamente antes de que divaguemos, algo que suele suceder cuando nos encontramos. Así que con la economía de a pie, nosotros ahora nos vamos a ir a un flash informativo con un resumen muy acotado con algunas de las noticias que hay que saber en esta jornada de viernes 22 de diciembre y luego buena música para levantar esta mañana, ya mediodía de viernes, sí, soleado, caluroso en la ciudad autónoma de Buenos Aires y también con buen clima en el resto del país a nivel general. Así que flash, música y ya volvemos con lo que queda, porque aún resta más Noticero. Gobierno con comando. Presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno Nacional hizo oficial la creación del Comando Unificado Urbano. El objetivo es prevenir y controlar el orden en el territorio federal. Prepagas libres. A partir del mes de enero, las empresas de medicina prepaga aumentan aproximadamente 40% sus valores. El ajuste es consecuencia del decreto del gobierno para incrementar la competitividad del sistema. Praga de duelo. Un tiroteo en la Facultad de Artes de la Universidad Carolina en Praga, República Checa, dejó un saldo de 14 muertes y 25 heridos. La policía afirmó haber eliminado al responsable y no descartan un atentado internacional. Temporada de premios. Los Oscars anunciaron la lista de mejores películas y shortlist con las producciones destacadas del año. Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer son las más prenominadas. El club más grande. Este viernes, desde las 15 horas, se juega la final del Mundial de Clubes en Arabia Saudita. Manchester City enfrenta a Fluminense, donde juegan Julián Álvarez y Germán Cano, respectivamente.